Sergio, primera pregunta porque yo creo que el fenómeno de la última semana ha sido la presencia del Papa en Brasil y los mensajes que ha dado, que realmente son múltiples. Y yo siempre digo, ojalá que la dirigencia política argentina, que está en el discurso, que se saca fotos, que lo ama, que primero lo humilló y que ahora dice que es un genio, lo escucharan y siguieran algún tipo de ejemplo. Con que aplicaran el 20% de lo que dice, me encantaría. ¿Cómo lo has vivido? Porque sé que lo has conocido muchísimo. Sí. ¿Cómo lo viviste vos particularmente? Sí, justamente el lunes se lo comentaba, ¿no?, a Joaquín, ¿no? Yo tengo una especie de... Es medio paradojal, como rabino yo vuelvo a leer en Bergoglio la misma historia de Jesús, ¿no? Porque mientras estuvo entre nosotros no fue ni reconocido, ni ponderado, salvo los cercanos que lo seguían como maestro, sí. No todos lo escucharon, hasta te diría fue negado, ¿sí?, entregado, en algún caso mal considerado jefe de la oposición, hasta te diría agraviado con el título de que el diablo también viste sotana, ¿no? Y ahora es reivindicado, pero en realidad porque está resucitado, porque ya a Bergoglio no lo tenemos. Lo que tenemos es a Francisco en el Vaticano, que inclusive cuando viene al continente y nos habla a todos los latinoamericanos, los argentinos que tenemos este gran orgullo, ¿no? Y creo que esta gran oportunidad, un poco lo que vos planteás, volvemos a la trivialización, ¿no?, de ir al ídolo en lugar de ir al ejemplo. Y por eso ese es el riesgo, ¿no? Y bueno, en esa superficialidad yo creo que todavía tenemos el gran desafío, que no es que sea tarde ni lo tenemos perdido, ¿no?, que es justamente, vos pensás que la perspectiva de los contemporáneos y creyentes de Jesús, al volverlo a recuperar resucitado, es como que ven ahí la misma divinidad y resignifican que su vida, ¿no?, su pasión, su crucifixión y su resurrección. Entonces el problema es si nosotros vamos a estar siempre ahora en la adoración por la resurrección en Francisco, o podemos tomar el ejemplo de Bergoglio, que fue muy claro en todo lo que enseñó, y evidentemente está el abismo entre una foto y una práctica. Es posible que quienes primero lo tomen sean los jóvenes, que no están contaminados. Por, ¿no? por algo él viene a Latinoamérica, por la jornada de los jóvenes. Inclusive me hizo revivir aquella época del 87, creo que fue que Juan Pablo II estuvo acá en Buenos Aires. Bueno, yo a esa altura era joven. Sí. Estábamos con los jóvenes el 9 de julio y fue para todos nosotros un acto, digamos, conmovedor, te diría que nos marcó. Y creo que marca también este tiempo, porque yo veo en Francisco la continuidad del papado de Juan Pablo II, ¿no? Y por eso creo que también es muy importante no eclipsar la figura, para mí, revolucionaria, que no tiene el crédito que merece, que es Benedicto XVI, es decir, Ratzinger. Bueno, la renuncia y lo que lo rodeó a la renuncia fue revolucionario, esa renuncia, ¿no? Yo te diría que esa renuncia empieza a tomar un relieve y una profundidad que no fue bien ponderada en su momento, porque además con precisión alemana, además es una de las mentes más brillantes académicas y teológicas de la Iglesia Católica del último siglo, conociendo a su limitación, dejó la agenda prescripta, ¿no? Y ahí es donde yo digo, más allá de que voy a seguir insistiendo, el gran orgullo que es para nosotros como argentinos tener un papa argentino, yo creo que el elemento determinante era que era jesuita, no necesariamente que era argentino, porque yo creo que esa agenda que Ratzinger deja armada requiere de la solvencia de un estadista, de un hombre de la sabiduría, de la profundidad, de la sutileza, donde los gestos son solo anticipos de las acciones que vienen, y yo creo que nos dio un shock en Brasil, bastante te diría como acelerado, en densidad y en velocidad, de no solamente la iglesia que viene, sino el liderazgo espiritual que creo que la humanidad va a saber ponderar. En cuanto a política, no todo, habrá excepciones, pero me parece que es lo contrario. La gente cree que todo lo que se dice no son los gestos que se van a recibir mañana. ¿Y por qué no se le cree? ¿A quién? Verdad, a muchos políticos, a la mayoría. Pues es la política convencional. Claro, la nuestra, la que tenemos ahora, todo lo de la campaña. No, pero yo particularmente lo veo al revés. Yo te diría yo particularmente lo veo al revés. Yo creo, gracias a Dios tenemos el ejemplo del Papa Francisco, que te muestra lo que es la política. Eso es la política. Lo que nosotros hacemos acá no es política. Es politiquería, es otra cosa.
O sea, yo pienso al O sea, revés. tengo razón, entonces. Sí, pero pará, pero vos fíjate que vos tenés razón, pero yo te estoy invirtiendo los términos. Sí. Yo estoy diciendo que lo que nosotros decimos que él hace Ajá. es política. Cuando digo es política, no la política en términos de ganar una elección, de una candidatura, de ganarle al otro, de tener razón, sino la expansión espiritual más plena del término clásico de la política, que es trabajar para transformar la realidad en el bien común. Sí, está bien. Está bien, está bien. Está un poco escéptico, No lo Está digo, perfecto, no lo es digo muy yo. ideal. No es ideal. Es muy Ya ideal. Juan Pablo II lo puso en sus encíclicas. Ajá. Y nosotros, porque estaba en latín, decíamos que no lo entendíamos. Mira, ni traducido al castellano lo entendemos. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es volver a este tema, vuelvo a insistir. Yo separo religión de Estado. Para mí la religión no se tiene que meter ni con el Estado, ni con los temas de la agenda de la política concreta. Pero la espiritualidad tiene que arraigar la política. Porque si no hay espiritualidad en términos de valores, la política se desvirtúa. Sergio, quería preguntarte, habrás leído un artículo de Beatriz Sarlo muy duro Sí. contra Gabriela Michetti. Yo no quiero personalizar, pero ahí lo que daba a entender Beatriz Sarlo es que el PRO es como un partido vacío de ideología, que es cualquier cosa, algo así dice, cualquierismo. Creo que Sí, me da el crédito de ser bastante eficiente en el cualquierismo. A mí también. Quería, como candidato del PRO y como hombre del PRO... No, mira, yo particularmente creo que es muy importante, digamos, no personalizarlo en Beatriz, porque yo creo que fue demasiado cruenta en términos de la apelación a lo personal, cuando los mismos conceptos se Por ponen... eso te pregunto. No, pues se podrían haber planteado, te diría, desde el punto de vista de un análisis de la política. Y no ser, me parece, tan desproporcionada para mí está en el límite del agravio a la persona en lugar de la discusión de la idea. Cosa que es el comentario que hago, pero ya al margen de eso me parece válida una discusión sobre lo que entendemos de la política. Y yo particularmente, no solamente que no acuerdo con lo que Beatriz plantea en la columna, sino que también, como dije ya en estos días, démosle el tiempo porque ella propone ahí una galería. O sea, La Nación abre en ese espacio con ella una galería de los candidatos o de los personajes. Entonces a mí me parece todavía prematuro, más allá que fue la primera, que nosotros juzguemos cuál va a ser su visión, porque a mí me gustaría terminar la colección de la galería. Es decir, cómo interpreta el resto de los actores de la política, porque quizás descubro que hay uno que sí, en sus términos plantea, digamos, la ideología, lo que la política debe ser, o quizás va a terminar de descubrir que hoy no tiene ninguna candidatura que sea fiel a su percepción de lo que es la política. Yo, lisa y llanamente, respeto su posición, no acuerdo ni en los términos agraviantes a la persona, y en los términos conceptuales me parece que es lícito para la política que fue. Yo puedo entender que en la concepción que ella entiende la política, nosotros somos el vacío, y yo ya lo que digo es que esa manera de ver la política está vacía porque no la vota nadie. Porque en última instancia lo que no me cierra es si la política que nosotros hacemos no es política. En definitiva, la gente está eligiendo a los políticos que nosotros somos. No está eligiendo a otros. Entonces me parece que hay que respetar, además de la filosofía, hay que respetar la vocación popular de lo que la gente elige. Para terminar, ¿qué es cuando caminás por las calles, ¿qué es lo que encontrás en la gente? ¿Qué es lo que más te sorprende en este diálogo tan directo? Mira, yo particularmente en este sentido, primero es una gratitud personal que yo tengo a lo que el PRO me ofreció, porque para mí fue todo un recorrido tomar la decisión de entrar en política partidaria, y yo particularmente estoy entusiasmado y contento con haberlo hecho. Haberlo hecho en un espacio plural, si ustedes ven un poco nuestro espacio, más allá de todas las críticas o ponderaciones que tengamos, es diverso, está integrado, somos gente diferente que trabajamos juntos, hay equipo, en el sentido que hay un trabajo real de equipo, ese mérito yo se lo reconozco a Mauricio, que supo armarlo, pero fundamentalmente la proximidad con la gente. O sea, la gente habla con vos en un lenguaje llano, te ve cercano, en el sentido de que estamos a disposición, recorremos los barrios, tocamos los timbres, y ve que hay obra que le transforma la calidad de vida. Entonces yo ya con esa base, me parece que estamos en condiciones, además de mejorar lo que está pendiente, de proyectarnos del 2013 al 2015 para que lo que hicimos en la ciudad sea una alternativa para un proyecto de nación, y en ese sentido estoy entusiasmado y esperanzado en que 2015 podamos tener en Mauricio Macri una alternativa. Sergio, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Eduardo, tocamos un tema muy importante ahora, el impuesto a las ganancias en los salarios y las jubilaciones.